Sí, Eduardo, la economía de Castilla y León creció el año pasado, en 2022, más de un 3%, concretamente un 3,4%. Así dicho, quizás no les diga nada, pero esa cifra supone que la comunidad logró superar niveles del PIB, del Producto Interior Bruto, anteriores a la pandemia. Los datos que se han publicado hace unos días y que enseguida vamos a profundizar en ellos, muestran una buena evolución del sector servicios y de la construcción frente a cierto retroceso en agricultura e industria. Para analizarlo, hoy están en el programa Ricardo Rodríguez, que es economista del ECOBA, ya saben, del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora, y que, bueno, ya Ricardo, por las veces que ha venido, es uno de nuestros economistas de cabecera, siempre hace unos diagnósticos muy certeros, así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por contar con el colegio. También está con nosotros Enrique Cobreros, es director de AIC, el clúster de Hábitat y Construcción Eficiente de Castilla y León. También ha estado con nosotros en alguna otra ocasión y además le agradecemos que sea tan didáctico, porque un tema que, bueno, sí, nos toca a todos en nuestra vida diaria, pero que a veces, bueno, pues tiene sus particularidades. Entonces le agradecemos que esté hoy también con nosotros en el programa. Gracias a vosotros, Pilar. Y también está en nuestra mesa Carlos Moro, que representa hoy a Vitartis, la Asociación de la Industria Agroalimentaria de Castilla y León. Ha sido presidente de esa asociación, de hecho es uno de los miembros de su Consejo de Presidentes, pero que además ustedes conocerán muy bien por ser el fundador de Bodegas Matarromera, una de las grandes firmas del sector vitivinícola nacional e internacional. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, encantado de estar aquí. Bueno, pues antes de preguntarle por esos datos, le vamos a pedir a nuestro compañero Eduardo que nos sitúe, que nos cuente qué significa esa cifra del Producto Interior Bruto de nuestra comunidad. Eduardo. Cifra que, como avanzaba antes Pilar, conocimos el dato en concreto el pasado viernes. La economía de Castilla y León ya es la que era antes de la pandemia. Ha recuperado lo perdido durante todo ese tiempo. El año pasado, en 2022, el Producto Interior Bruto de la comunidad creció un 3,4%. Es una décima más de lo que esperaba la Junta de Castilla y León y 8 décimas en términos reales por encima del PIB de 2019. El año pasado se recuperó el 111% de lo perdido desde 2020. Ya ven en la evolución que aquel año la economía en 2020 cayó más de un 7%, volvió a crecer un 5% en 2021 y ahora ese 3,4%, algo menos debido al deterioro económico de los últimos trimestres de 2022. ¿Por qué? Bueno, pues por el retroceso en la agricultura y la industria. El sector primario retrocedió casi un 13% por la sequía y por la mala cosecha. La industria decreció también un 2,3%, lastrada por la producción energética. Entre los sectores que empujaron en cambio ese crecimiento, sobre todo los servicios y la construcción. El sector terciario creció un 6,6%, impulsado por el comercio, el transporte y la hostelería, y el de la construcción avanzó casi un 3%. Bueno, pues ahí tenemos los datos, ese crecimiento del 3,4%. Mi primera pregunta, Ricardo, como economista. Bueno, me imagino que le voy a preguntar por su valoración, me imagino que será positiva por cuanto es un crecimiento, pero no sé cómo podríamos calificar esos datos, esa cifra. Es bueno que crezca. Lo que mide el PIB es el tamaño de la economía ha retomado un tamaño ya superior al que teníamos antes de la crisis, ¿vale? Pero hay muchas más cosas en la economía, no está solo el tamaño, también está la distribución, también está en determinadas áreas, cada área no ha evolucionado igual, estáis comentando, hay unas áreas que han ido mejor, otras que han ido peor, y lo que tenemos que intentar es que todas lleguen a buen puerto y que todas vayan mejorando y vayan creciendo nuevamente. Claro, los economistas hacen a principios de año una previsión de cómo va a ser visto ya lo que fue el 2022. Ese crecimiento del 3,4% superó las expectativas. Se pensaba que ese crecimiento podría haber sido mejor de lo esperado. Ya sabemos que con este mundo cambiante sí ha sido un año muy peculiar, hay que verlo mes a mes. No le voy a pedir que saque la bola de cristal, no. pero ¿cómo ha resultado ya visto el año 2022? Claro.
de cuando empezaron, de cuando ustedes, por ejemplo, en el ECOBA hicieron las previsiones económicas? Nosotros en previsiones hemos visto que ha ido un poquito mejor de lo que íbamos esperando. Incluso cuando hemos esperado que se torciera la situación, no se ha torcido tanto, o incluso hay algunas áreas que no se ha llegado ni a estropear, ha seguido creciendo. Nosotros esperábamos un empeoramiento pues, por toda esa situación. Este año ha sido el tema de la guerra lo que nos ha cambiado el ritmo a todos. Y es verdad que la subida de precios de los productos básicos y la subida de los precios de las gasolinas y todo esto, pues lastra toda la economía, no solo un área o dos. Entonces ha sido difícil, ha sido un año donde hemos ido esperando que las cosas empeorasen y no han empeorado tanto, y las previsiones para este año 23, que empezaban un poquito sombrías, pues sin ser muy halagüeñas, pues no son tan malas como podía parecer. O sea, que tiene más valor quizá ese crecimiento del 3,4, que a lo mejor, bueno, es crecimiento, pero tampoco es un crecimiento demasiado importante, pero tiene más valor dada la situación en la que estábamos en el 2022 y en la que nos encontramos ahora. En parte sí. Pero también es verdad que veníamos de haber crecido un 5% el año anterior, claro, y de la crisis anterior. Entonces, como había un rebote necesario, porque no podíamos mantenernos con esa bajada de cuando el COVID, que fue tan fuerte, pues es verdad que veníamos con un ritmo que la primera mitad del año pues nos hemos beneficiado de ese ritmo que traíamos, y a pesar de la guerra no se ha ido notando tanto. Después la guerra nos ha ido afectando más, los precios de los carburantes disparados, el gas, todos los problemas que hemos tenido durante ese año se han ido solucionando a final de año, cuando esperábamos que a lo mejor fuera más larga la situación. Y es lo que decimos, no es tan mal dato, no es un dato espléndido como había sido el 5% del año anterior. Si subiéramos todos los años el 5% sería una maravilla, pero eso es imposible. Eso dispararía los precios también, tendría otros efectos. Aún más. Tendría otros efectos. Entonces, siempre es bueno crecer, siempre es bueno ir a unos ritmos razonables, y estamos estabilizándonos después de una desestabilización muy grande, que después del COVID hemos tenido la guerra, y que todo esto pues hay que irlo absorbiendo poco a poco, y cada sector lo absorbe como puede porque le ha afectado más en un lado o en el otro. La demanda, la oferta, todo va afectando a cada uno de los sectores. Entonces hay sectores que han podido salir ya, hay otros que están empezando a salir y hay otros que todavía les va a costar un poquito. En ese avance de la economía, bueno, pues lo veíamos, nos lo presentaba antes nuestro compañero Eduardo, ha tenido mucho que ver, bueno, pues el desarrollo, entre otros sectores, del sector de la construcción. Enrique, 2022 no ha sido un mal año para la construcción, a pesar de lo que pudiera parecer, ¿no? Y de los factores también que había ahí de coste de la energía, de falta de suministros, pero no ha sido mal año, ¿no? ¿Cómo lo calificaría usted? Bueno, yo creo que creemos que el 2022 ha sido un año razonablemente bueno, mejor de lo, como dice Ricardo, mejor de lo que incluso se podía prever en un principio, ¿no? Hay que tener en cuenta una cosa en el sector de la construcción, y es que en este momento es un sector en Castilla y León absolutamente resiliente. No olvidemos que el sector de la construcción, y yo creo que esa también es una base, está en pleno proceso de recuperación desde la crisis de Lehman Brothers, desde aquella crisis donde, tengo aquí algunos datos, en el 2009, por ejemplo, los datos de licitación pública, que, bueno, que dan un poco también la imagen del sector que desarrolla la Cámara de Contratistas en Castilla y León. Tengo aquí apuntado, en 2009 el dato de licitación pública fueron 4.500 millones de euros y el sector contaba con 135.000 trabajadores. En el 2012 esos 4.500 millones se convirtieron en 500. Y en el 2022 se ha recuperado hasta 1.600 millones de euros. Quiere decir, es un sector en recuperación. Su equilibrio en la economía regional, en la economía global, entendemos que estará entre los 2.000, 2.500, 3.000 millones de euros. Está en 1.600. Es decir, es un sector que tiene que subir de forma razonable porque está en esa fase de recuperación. Sigue teniendo crisis, vino la crisis del COVID, la crisis energética, la crisis de las materias primas, pero el sector se está comportando de una manera razonablemente buena a lo largo del año 2022. Pero no olvidemos nunca que es un sector en recuperación y que todavía tiene camino por delante, y por lo tanto ese camino que se va recorriendo es el que
de alguna manera detectan las cifras del año 2022. Claro, nos decías, Enrique, que es un sector resiliente. Claro, un sector que tras la crisis de 2008 también fue un sector denostado, desde incluso las administraciones públicas. Se hablaba mucho de que había que hacer un cambio de modelo económico que no estuviera basado en la construcción. Claro, me imagino que eso le ha pasado factura al sector y me imagino que también se trata de equilibrar fuerzas, ¿no? De no pasar de un modelo económico basado en la construcción a un modelo en el que no se cuente con la construcción por la riqueza económica que da. Efectivamente. Y porque lo necesitamos, ¿no? Básicamente. Es un sector fundamental. Yo siempre digo que es el sector que construye, que diseña y construye las casas, los cobijos en los que vivimos, los hospitales que nos curan, los colegios que nos enseñan, las carreteras que nos permiten la movilidad. Es un sector fundamental. Es cierto que en la crisis de 2008 el sector fue denostado totalmente, no fue apoyado por ninguna administración pública, quedó solo a su albur y su recuperación ha sido a fase de la fuerza de las empresas del sector, que son empresas, como digo, muy resilientes. En este momento el sector además gira, lógicamente, como no puede ser de otra manera, gira como todos los sectores, poniendo a la persona en el medio, y además el gobierno regional, el gobierno de Castilla y León, pone en marcha y aprueba el plan sectorial del hábitat de Castilla y León. Entonces el sector de la construcción empieza a trabajar en el hábitat, empieza a trabajar poniendo a las personas en el centro, empieza a hacer desarrollo ambiental, empieza a trabajar en la descarbonización del sector, en las nuevas tecnologías, en la domótica, etcétera. Es un sector totalmente en evolución en este momento, que ha aprendido mucho de la crisis, que se ha transformado y que se ha, digamos, posicionado para poder responder a los retos de la sociedad. Esa es nuestra visión de un gran sector, que es el sector de la construcción, que tiene que tener su posición en el equilibrio regional, en el equilibrio socioeconómico, lógicamente, y que todavía no ha llegado. Y en ese sentido creemos que además esa evolución va a seguir en los próximos años, como además los datos nos van diciendo, las previsiones nos van diciendo de los expertos. Imagino, Ricardo, que tiene la misma opinión o parecida, ¿no?, acerca del sector de la construcción al final, que tengamos un crecimiento sostenido, se basa en un equilibrio de fuerzas, ¿no? Es necesario, hay un montón de infraestructuras que son necesarias y que han tenido un estado de conservación pues que se han abandonado un poquito, que no ha sido el deseable y que ahora las necesitamos, y ahora pues hay que ir pues poco a poco recuperando aquella inversión que se hizo en su momento en un sector en el que él no lo cuenta pero lo sufre. Ha habido mucha competencia que se ha caído por el camino, no están todos los que estaban, gracias a Dios lo normal es que se hayan quedado los mejores, los que más aguanten, los que más solidez han tenido, que eso también es la parte buena una vez que superas la crisis, que los que quedan son los buenos, y tienen la capacidad de enfrentarse a lo que viene nuevo, que requiere mucho más esfuerzo que lo que había antes. Claro. Ricardo, ¿por qué la construcción, por ejemplo, en este caso, en estos últimos meses ha tirado más del carro que a lo mejor otros sectores? ¿A qué causas, a qué factores podemos atribuirlo? Hay varios efectos, él te lo puede decir mejor, en el sentido de que es verdad, la construcción es que es muy amplia, o sea, toca muchos palos, no es solo una vivienda, es que hay muchos palos. Es verdad que en vivienda se han retomado proyectos que estaban parados, se ha empezado a hacer también, hay proyectos nuevos de viviendas porque ahora la gente quiere lo de la terraza del COVID que no teníamos, pues claro, entonces eso requiere otro tipo de viviendas que no estaban y que hay que hacerlas nuevas. Había proyectos que estaban paralizados que se han podido poner en marcha, había otros pues que ahí siguen, que seguimos viendo las estructuras y sin terminar, cada vez menos, gracias a Dios. Sí. Pues todo eso requiere un tiempo y un esfuerzo y poco a poco lo van consiguiendo. Enrique, coincide con el diagnóstico de Ricardo. ¿Qué puede haber detrás de ese crecimiento del sector de la construcción? Bueno, yo creo que la base está en ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio socioeconómico que debe tener el sector. Hablabas de vivienda. Lógicamente hay una parte cuando hablamos de vivienda o cuando hablamos del sector que es toda la parte de rehabilitación,
que está impulsada además por los fondos Next Generation y que ha supuesto un aumento importante de ese sector en Castilla y León. En cifras nacionales, por ejemplo, la superficie visada para rehabilitación ha subido un 14% en 2022, pero ha subido bastante más en Castilla y León. En sí es verdad que si a nivel nacional la superficie visada para obra nueva ha subido un 3%, en Castilla y León ha bajado un poquito, pero está, digamos, compensada por ese aumento de obra de rehabilitación. También ha subido bastante la obra civil. Por lo tanto, bueno, yo creo que es en el conjunto, en la parte residencial, no residencial, obra civil, rehabilitación, hay en general, en la media, lógicamente, el aumento que reflejan las cifras de la contabilidad regional. Enrique, y cuando hablamos de obra pública y de obra privada, la construcción... creo que, no sé, una parte importante lo representa la obra privada. Yo no sé si la obra pública, no sé qué margen o qué porción de la tarta en el sector de la construcción puede llevarse ahora mismo, en estos tiempos. Bueno, en este momento en Castilla y León, como digo, en 2022 la obra pública ha supuesto aproximadamente 1.600 millones de euros. Sí. La obra privada supone más que la obra pública y en conjunto aproximadamente podemos estar hablando de un 30-70%. Muy bien. Estamos hablando de, bueno, pues de esa recuperación económica. El Producto Interior Bruto supuso el año pasado, bueno, pues un crecimiento del 3,4% en Castilla y León. Y claro, si hablamos de sectores, pues uno de los sectores que tradicionalmente ha tirado económicamente de la comunidad es el sector agroalimentario. Y como les decía antes, tenemos a Carlos Moro, que hoy representa a Vitartis, forma parte del Consejo de Presidentes. Carlos, pero en el 2022, bueno, pues se vio afectado especialmente el sector de la agricultura y el sector de la industria. ¿Se están viendo afectadas las industrias agroalimentarias de Castilla y León? No sé si por el contexto económico en el que nos encontramos. Bueno, en primer lugar, haciendo un pequeño análisis general, hay que decir que el porcentaje de variación interanual fue un poquito menor en Castilla y León que en España. Es un dato que conviene tener en referencia. No. En segundo lugar, para situar un poco dónde estamos. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que dentro de este crecimiento se separa en varias parcelas. En caso de agricultura ha habido una bajada clara. Sí. Hemos tenido un año de una gran sequía, una gran dificultad y, por tanto, producciones menores, ¿no?, que ha bajado pues del orden del 14%. En el caso de la industria, aquí la contabilidad regional no da datos desagregados y por tanto mezcla un poco todo, ¿no? Pero el sector industrial se compone de distintos subsectores en el que el sector de la industria alimentaria es el más importante, es el 30% de todo el sector industrial. Digo, para desgracia. Por ejemplo, la automoción es el 25%. Las industrias extractivas el 12%. ¿Cuál es un poco el análisis que puedo aportar a pesar de no estar los datos? Pues que quizá donde ha tenido o ha sufrido algo más esta bajada, en definitiva, que ha sido en la industria en general del 2,2%, menos 2,2%, pues se centra, a nuestro entender, básicamente en las industrias de automoción, en las extractivas y demás. Porque el sector alimentario, en la industria alimentaria, sí que se ha manifestado de forma positiva, ha crecido las exportaciones, de hecho ha crecido el número de empresas, ha crecido un 10,8%, lo cual eso es positivo. Y la producción total es de 11.700 millones de euros, ¿no? Así que el consumo se ha mantenido, sin embargo, bastante bien, bastante positivamente, y eso ha dado lugar a que no haya una bajada en el sector de la industria alimentaria, aunque el cómputo del sector industrial sí haya bajado un poquito. Me imagino que sí que han notado también, le preguntaba antes a Enrique por cómo ha afectado el coste energético, también, bueno, pues la falta de suministros en algunos casos. ¿Cómo le ha afectado a la industria agroalimentaria de Castilla y León estos meses atrás? De forma muy drástica, ¿no? Porque ha habido crecimientos a veces del coste del orden del 300%. También la subida en el caso de la agricultura, de los productos nitrogenados, de los abonos, de la energía, incluso también del personal, ¿no? Subió el salario mínimo y por tanto los costes de personal han subido,
pero yo creo que en este caso la industria alimentaria ha sabido adaptarse de forma muy positiva, ha ido trasladando muy moderadamente los incrementos de costes, que también son evidentemente pues un dato ineludible, y eso ha logrado que haya un mantenimiento muy aceptable del consumo. Y lo hemos visto, ¿no? Ha seguido la gente saliendo, afortunadamente, la gente ha seguido disfrutando. Sí es cierto que hay colectivos de población que tienen más posición desfavorecida, en la que ha habido ayudas también del Estado que pueden compensar un poquito esa situación, ¿no? Pero ya digo, el sector nacional se ha comportado positivamente en consumo, el de exterior ha seguido tirando y las dificultades del incremento de costes derivados de la sequía también, por tanto, mayor coste de por ejemplo, los cereales, de la leche, de los piensos, han dado lugar a esas subidas que se han ido, digamos, atemperando de alguna manera y trasladando moderadamente a la población. O sea que la demanda de los consumidores, ¿no?, de la industria agroalimentaria aquí en Castilla y León, a pesar de la inflación, a pesar de los precios de cómo están, no se ha notado en las empresas de la comunidad. No, la verdad es que no se ha notado, hay una posición muy positiva. Son industrias que están muy pegadas al territorio. Afortunadamente, estas son las industrias que dan la base principal y la estructura a nuestra región, que no se van a mover, que están basadas en ese, digamos, producto básico que se produce en nuestra agricultura de forma mayoritaria y, por tanto, pues tenemos mejores condiciones para producir también. Estamos hablando de demanda, Enrique, y en cuanto a la demanda de los consumidores de Castilla y León de construcción, ¿se ha notado? Porque claro, en el contexto en el que nos encontramos, con una subida de tipos de interés, el Banco Central Europeo diciendo que va a seguir subiendo los tipos de interés, con lo cual afecta a las hipotecas. ¿Cómo se afronta 2023 desde el punto de vista del sector de la construcción? Bueno, yo creo que siempre hay un decalaje, los economistas sabéis más, pero hay un decalaje entre el momento en el que suben los tipos de interés y cuando se traslada eso, ¿no?, al sector de la promoción, al sector de la construcción. Siempre hay un cierto decalaje que empezará a notarse lógicamente en 2023, pero la demanda está alta en estos momentos, y no solo en cuanto a cantidad, sino en cuanto a calidad, porque se está notando un aumento de exigencia, vamos a decirlo así, por parte de los clientes con respecto a viviendas que cuidan la salud, viviendas passive house, con una calidad energética X mejor de la que marca la normativa, etcétera. Por lo tanto, a ver, siempre estamos en un momento donde todo lo que digamos puede verse truncado mañana. Sí, claro. Porque la incertidumbre es altísima, pero en el momento actual, bueno, sin tirar cohetes, lógicamente, pero la situación no es mala. Y la prueba fue el año pasado, ¿no?, que empezamos el 2022 muy bien, con unas perspectivas muy buenas. Luego llegó febrero, a finales de febrero, con esa guerra en Ucrania y bueno, pues se esperaba lo peor. Luego parece que la cosa ha ido mejorando, pero bueno, quizá un poco el sector de la construcción tiene que mirar hacia esos retos, hacia esas oportunidades que pueden surgir. Sí, yo creo que la línea está marcada, ¿no? Y por ejemplo, las previsiones, ¿no?, del propio de Euroconstruct para el año, digamos, el trienio 2022-2025, pues por ejemplo, son que en el conjunto residencial, digamos, en la parte residencial, un crecimiento de un 2%, de un 2,5% anual, en la no residencial del 1,5% anual, en rehabilitación de entre el 10 y el 15% anual, y en obra civil entre el 4%. Es decir, todas las previsiones son optimistas y son positivas, con el grado de incertidumbre que sabemos que tenemos. Eso es. Claro, Carlos, en el sector agroalimentario, no sé, de cara a los próximos meses, ¿qué retos tiene que afrontar la industria agroalimentaria en Castilla y León? Bueno, claro, en los próximos meses y en los próximos años. Cuando tienen las reuniones con sus asociados, ¿hacia dónde miran para que ese futuro, ese avance de la industria agroalimentaria se produzca de una forma consolidada, de una forma fuerte?
Bueno, hay muchos aspectos, ¿no? El primero, una excelente y mejor relación con el sector productor, con la agricultura, con el establecimiento de contratos, de convenios a medio y largo plazo que favorezcan esa estabilidad de precios y de suministro. En segundo lugar, en un desarrollo de la tecnología, de la I+D. Vistarte siempre ha sido y ha nacido desde esa perspectiva que va a mejorar al final la eficiencia de las empresas. El tema de la energía, con toda la Sí, nada, Carlos. con toda la producción de energías, digamos, en autónomo. Le damos un poco de tiempo para que se recupere, nada, con un poquito de agua. Le voy preguntando a Ricardo, claro, ¿de qué depende que, por ejemplo, pues eso, un sector pueda avanzar más o menos? Nos estaba contando antes, Carlos, la apuesta por la tecnología, me imagino que será fundamental en los tiempos en los que nos encontramos ahora mismo. Claro, hay una serie de producción que es básica, que esa va a estar ahí, hace falta cereal, hace falta unos niveles, y luego hay unas especializaciones. Evidentemente tienes que sacar un producto de una calidad, que ese es el que va a tener una demanda especial y te va a permitir salir adelante. Solo con la básica, ¿qué problema hay? Pues que si tú estás haciendo cereal, pues mañana te traen el cereal de Sudamérica, del norte de Europa, de donde sea, y te han machacado ese año. Entonces necesitas tener una parte de la producción especializada, de unas calidades, que ya sirva específicamente para unos destinos concretos. Esa especialización, esas nuevas tecnologías, esas inversiones, luego se traducen en poder sacar el producto. Carlos, nada, eso, estábamos hablando de los retos de futuro, de cómo tiene que afrontar la industria agroalimentaria de Castilla y León, en este caso como... Sí, hay muchos aspectos que podemos aprovechar. Estamos en un momento en el que va a haber fondos de la Next Generation, de muchos programas de actualización en el sentido energético también, en el sentido tecnológico, en la digitalización, y todo esto hay que aprovecharlo absolutamente en todas las empresas, pero precisamente lo que decía Ricardo, ser más competitivos, ser capaces de producir los mejores productos que, valga la cuña, ya los producimos, es una maravilla. Sí. Yo que conozco muy bien el sector y estoy constantemente con mis colegas viendo, es una maravilla Castilla y León en productos de calidad, en denominaciones de origen, etcétera. Y después hacerlo de forma competitiva y después salir a exportar. Nosotros no vamos a consumir todo lo que producimos en nuestra tierra, producimos mucho y bien, pero para seguir desarrollándola, que podemos desarrollarla y mucho todavía, al menos en mi opinión, en muchos aspectos, en todos los sectores, pues hay que salir a exportar, ¿no? La parte de internacionalización, y para eso hay que ser competitivos y hacerlo mejor, más calidad y, por otra parte, a unos costes adecuados. Yo creo que ese camino las industrias alimentarias de Castilla y León lo tienen claro. Tenemos cabida para más y para mejor, y es el sector que se ha comportado extraordinariamente en la crisis, después de la crisis también, y ahora tenemos el reto también de seguir produciendo alimentos de todo tipo, también alimentos a costes competitivos para las capas de la sociedad que tienen pues más dificultad o menos posibilidad de crecer o de gastar en su cesta de la compra, pero yo soy muy optimista, ¿no? Yo lo único que sí pediría es que todos estos planes que están en marcha, que se pongan rápidamente, que la Administración se ponga a terminar de dar todas las acciones, porque eso acelerará más el posicionamiento y el fortalecimiento del sector, que es en definitiva lo que nos interesa a todos, ¿no? O sea que el crecimiento pasará por las exportaciones, por la modernización de la empresa. Me imagino que ahí, por ejemplo, tendrá mucho que ver también el relevo generacional, ¿no?, de las empresas agroalimentarias. Sí, eso es un aspecto muy importante. Yo pertenezco también a empresa familiar, a APD, y esto es algo que nos preocupa constantemente, ¿no? Y yo creo que también lo está haciendo muy bien, ¿no? Esta asociación de Castilla y León es una de las punteras en nuestra tierra y está preparando a los jóvenes. Yo mismo también me toca y lo estoy haciendo porque es fundamental. Además vienen jóvenes en general muy bien preparados y con mucha ilusión. Quizá lo que decía antes Ricardo, necesitamos un poquito más de emprendedurismo, ¿no? Más personas que emprendan, que diversifiquen, que creen actividad, que creen empresa, porque como ayer o antes de ayer o el viernes decía, venía un ministro aquí a vernos, a dar una gran presentación. Ya, pero dije una cuestión, ¿no?, que es que el empleo lo creamos los empresarios. Claro. Está muy bien todos los planes, todas las acciones, pero el empleo lo creamos absoluta y totalmente los empresarios. Por tanto, cuidemos a esos empresarios en todos los sectores, en el nuestro igualmente, para que seamos capaces de poder crear más empleo, crear más actividad y crear más riqueza, en definitiva, para la sociedad, que es lo importante.
Ricardo, ¿te atreverías a dar no sé, una previsión de cómo vamos a evolucionar a lo largo de este 2023? Yo espero que mejor de lo previsto, sobre todo, está mal decirlo, pero es que es así, porque es año electoral, porque está el grifo muy abierto y va a seguir abierto, y mientras en otros sitios ya están cerrando el grifo porque no es año electoral, aquí como tenemos ese incentivo extra que tendremos a final de año las generales y ahora tenemos unas autonómicas, unas municipales, pues es verdad que la administración tira del carro más de lo normal, que lo tendremos que pagar al año siguiente, claro. Todo ese dinero de más que se gaste este año no estará para gastar el año siguiente. Claro, me imagino que los fondos europeos también estén ayudando. Bueno, pues nada, veremos a ver a lo largo de los meses cómo evoluciona y a ver si podemos tener buenas noticias. Ricardo, Enrique, Carlos, muchísimas gracias por haber estado hoy analizando un poco el sector empresarial y el Producto Interior Bruto, el crecimiento económico de Castilla y León. Gracias a los tres. Gracias. Muchas gracias.